En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a escuchar la hermosa homilía que pronunció ayer el Papa Francisco en Indonesia. El encuentro con Jesús nos llama a vivir dos actitudes fundamentales que nos hacen capaces de llegar a ser sus discípulos. La primera actitud es escuchar la palabra y la segunda es vivir la palabra. Primero escucharla, porque todo nace de la escucha, de abrirse a Él, de acoger el don precioso de su amistad. Pero después es importante vivir la palabra recibida, para no ser oyentes superficiales que se engañan a sí mismos, para no arriesgarnos a escuchar solo con los oídos, sin que la semilla de la palabra llegue al corazón y cambie nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar. La palabra que se nos da y que escuchamos tiene que hacerse vida, transformar la vida, encarnarse en nuestra vida. Estas dos actitudes esenciales, escuchar la palabra y vivir la palabra, podemos contemplarlas en el Evangelio de la Pesca Milagrosa. En primer lugar, escuchar la palabra. El evangelista narra que mucha gente acudía a Jesús y que la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Lo buscaban, tenían hambre y sed de la palabra del Señor y la oyeron resonar en las palabras de Jesús. Por eso, esta escena, que se repite tantas veces en el Evangelio, nos dice que el corazón del hombre está siempre en búsqueda de una verdad que sea capaz de alimentar y saciar su deseo de felicidad. Que no podemos conformarnos solo con las palabras humanas, con los criterios de este mundo o con sus juicios mundanos. Necesitamos siempre una luz que venga de lo alto para iluminar nuestro camino. Necesitamos un agua viva que pueda calmar la sed de los desiertos del alma. Necesitamos un consuelo que no defrauda porque proviene del cielo y no de las cosas efímeras del mundo. En medio del aturdimiento y la vanidad de las palabras humanas, hermanos y hermanas, necesitamos la palabra de Dios, la única que sirve de brújula en nuestro camino, la única que, frente a tantas heridas y pérdidas, es capaz de devolvernos al significado auténtico de la vida. Hermanos y hermanas, no olvidemos esto. La primera tarea del discípulo, todos nosotros somos discípulos, no es la de vestir el hábito de una religiosidad exteriormente perfecta, ni de hacer cosas extraordinarias o dedicarse a grandes proyectos. No, por el contrario, la primera tarea, el primer paso,
consiste en saber ponerse a la escucha de la única palabra que salva, la de Jesús. Nuestra vida de fe comienza cuando acogemos humildemente a Jesús en la barca de nuestra existencia, cuando le hacemos un espacio, cuando nos ponemos a la escucha de su palabra y dejamos que ésta nos interpele, nos agite y nos cambie. Asimismo, la palabra del Señor nos pide que la encarnemos concretamente en nosotros. Por eso estamos llamados a vivir la palabra. Solo repetir la palabra sin vivirla nos convierte en papagayos. Sí, la decimos, pero no la entendemos, no la vivimos. En efecto, después de que Jesús terminó de predicar a la multitud desde la barca, se dirigió a Pedro y lo exhortó a asumir el riesgo de apostar por esa palabra. Rema mar adentro y echen las redes. La palabra del Señor no puede permanecer como una bonita idea abstracta o suscitar solo la emoción del momento. Más bien nos pide que cambiemos nuestra mirada, que nos dejemos transformar el corazón a imagen del de Cristo. La palabra nos llama a echar con valentía las redes del Evangelio en medio del mar del mundo, corriendo el riesgo, sí, corriendo el riesgo de vivir el amor que Él nos ha enseñado y ha vivido primero. También a nosotros, hermanos y hermanas, con la fuerza ardiente de su palabra, el Señor nos pide ir mar adentro, alejándonos de las orillas pantanosas, de los malos hábitos, de los miedos y de las mediocridades, para atrevernos a emprender una nueva vida. Al diablo le gusta la mediocridad porque se introduce en nosotros y nos arruina. Por supuesto, nunca faltan los obstáculos y las excusas para decir que no. Pero fijémonos en la actitud de Pedro. Había pasado una noche difícil en la cual no había pescado nada. Estaba enojado, estaba cansado, estaba decepcionado. Sin embargo, en vez de quedarse paralizado en ese vacío y bloqueado por su fracaso, dice: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Si tú lo dices, echaré las redes. Y entonces sucede lo insólito, el milagro de una barca que se llena de pescados a tal grado que casi se hunde. Hermanos y hermanas, a veces podemos sentirnos insuficientes, sentir el peso de nuestros errores, pero con la misma humildad y la misma fe de Pedro, también a nosotros se nos pide que no permanezcamos encerrados en nuestros fracasos. Esto es algo muy feo, porque los fracasos nos abruman y nos pueden hacer sus prisioneros. No, por favor, no permanezcamos prisioneros de nuestros fracasos. En vez de permanecer con nuestra mirada fija en nuestras redes vacías, miremos a Jesús y confiemos en Él. No mires tus redes vacías, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él te hará caminar, Él te guiará. Confía en Él. Siempre podemos arriesgarnos a ir mar adentro y volver a echar las redes, aun cuando hayamos pasado a través de la noche del fracaso, a través del tiempo de la desilusión en el cual no hayamos sacado nada. A pesar de nuestros fracasos, arriesguémonos, sigamos adelante con la valentía de la palabra de Dios. Que nuestra Madre bendita nos ayude.